Bienvenidos nuevamente a este tiempo de devocional y hoy nos corresponde en este día número 12 nos corresponde hablar de contextos y hoy vamos a estar hablando de la idolatría en Israel durante este periodo monárquico. Vamos a hablar sobre la idolatría en Israel desde Salomón hasta Sedequías. Bien, durante el periodo monárquico en Israel, es decir, desde Salomón hasta Sedequías, aproximadamente desde el año 970 hasta el 586 antes de nuestra era, la idolatría fue una constante tentación que llevó al pueblo y a sus reyes a apartarse de Dios. Las escrituras detallan diversas formas de culto pagano influenciadas por las naciones vecinas que provocaron la ira divina y finalmente el exilio del pueblo. Este resumen examina las principales manifestaciones idolátricas, sus contextos históricos y las referencias bíblicas que la documentan. Bien, vamos a hablar en primer lugar de la idolatría en el reino de Salomón. Esto lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 11, versos 1 al 13. Salomón, a pesar de su sabiduría, cayó en la idolatría debido a sus alianzas matrimoniales políticas con mujeres extranjeras. Estas mujeres introdujeron cultos paganos en Jerusalén. ¿Cuáles son estos cultos o a qué ídolos idolatraban estas mujeres paganas con las que Salomón, buscando alianzas políticas, se casó, hizo o mantuvo vínculos de relaciones que eran, sí, por supuesto, eran esposas, pero eran esposas políticas, ¿no? Con esa intención de poder acumular más relación política con los reinos o con las tribus que estaban alrededor del pueblo de Israel. Bien, tenemos el culto de Astarte, o también en la Biblia se habla del culto de Aserá, que era la diosa cananea de la fertilidad. Obviamente, siendo que era la diosa cananea de la fertilidad, el culto involucraba relaciones sexuales, relaciones íntimas, y obviamente esto era algo que atraía poderosamente la participación del pueblo o de los hombres en el pueblo de Dios. Entonces, de esa manera, eran atraídos hacia la idolatría. También tenemos el culto a Milcom, o también conocido en la escritura como Moloc. Este era un dios amonita asociado con sacrificios infantiles. También tenemos a Chemos o Chemosh, una deidad moabita. Esto lo encontramos en Primera de Reyes 11, 5 al 7. Y todos estos ídolos provocaron este sincretismo y por lo tanto la división del reino. Por supuesto, en todas las épocas y de la historia ha habido quienes están del lado del monoteísmo puro, del monoteísmo absoluto, en donde se mantienen fieles a la idea, la adoración y la rendición y la bendición de un solo Dios, y por supuesto también a aquellos que son politeístas o que creen en otro tipo de dioses. Entonces, cuando el pueblo de Dios empezó a caer en la idolatría, este sincretismo, es decir, esta amalgama, esta mezcla religiosa provocó precisamente la división del reino. Porque estamos hablando del reino de Salomón, ¿no? Primera de Reyes 11, 9 al 13. ¿Cuál es la lección que podemos hacer una pausita aquí para una pequeña lección? Nada que sea mezclado, hablando de religión,
y podría decir en muchos aspectos de la vida. Nada que no sea puro puede ser positivo. Puede ser positivo para la vida. Entonces, mezclar o buscar un tipo de espiritualidad mezclada, sincrética, no puede ser algo positivo. ¿Y cómo entonces descubrir y cómo entonces encontrar cuál es la religión pura? Bueno, aquí tenemos la palabra de Dios. Como creyentes, esa debe ser nuestra regla de vida, la palabra de Dios. Número 2, el culto a los becerros de oro. Recuerdan en el reinado de Jeroboam I, ya lo vimos, con la intención de que el pueblo, ya con el reino dividido, ¿no? Con la intención de que el pueblo no siga, las 10 tribus no sigan subiendo hacia el reino del sur, porque ahí estaba Jerusalén y ahí estaba el templo. Con el propósito de que eso no suceda, Jeroboam levantó 2 becerros, ¿no? Uno al norte y otro casi en el límite del reino del sur, para que la gente no alcance a llegar a Jerusalén. Tras esta división, Jeroboam I, el rey de Israel, estableció estos becerros de oro en Dan y Betel para evitar que el pueblo, como digo, peregrinase a Jerusalén donde estaba el templo. Este acto, aunque presentado como un sustituto de Dios, fue condenado por la Escritura como idolatría. Jeroboam I lo que hizo fue poner delante del pueblo figuras físicas, ¿no? Y una advertencia bíblica es que no podemos adorar a figuras físicas y no podemos rendirle culto a cosas materiales. Entonces lo que él hizo fue poner estos becerros y le dijo al pueblo, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. O sea, lo mismo que pasó en el desierto con la rebelión del pueblo. Y esto es considerado por la Escritura como idolatría. Lo podemos ver en Primera de Reyes, capítulo 12, 28 al 30, y, como les digo, en Éxodo, capítulo 32, versos 4 al 8. Bien. Número 3. La influencia de los Baales y Aseras. Los reyes de Israel y Judá frecuentemente adoptaron el culto a Baal, deidad cananea, como ya dijimos, de la tormenta, y Asera, consorte de Baal o símbolo de fertilidad. Acab y Jezabel promovieron el culto a Baal en Samaria, Primera de Reyes 16, 31 al 33, enfrentándose al profeta Elías. Recordarán esta historia, ¿no? Cuando el profeta Elías se enfrenta a los sacerdotes de Baal, precisamente. Esta historia está en Primera de Reyes, capítulo 18, versos 19 al 40. Manasés, es decir, en el reino de Judá, también este rey Manasés en el reino de Judá erigió altares a Baal y una imagen en el templo, ¿no? Una imagen de Asera en el templo. Esto podemos verlo en Segunda de Reyes, capítulo 21, 3 al 7. Sería muy extenso, largo y realmente un poco práctico que analicemos a qué se dedicaba cada culto idolátrico, ¿no? Pero básicamente eran cultos que involucraban relaciones íntimas, relaciones sexuales, también involucraban defecación, ingesta de heces, sacrificio de niños. Sí, así como lo escucha, así como lo está escuchando. Así de espantoso
es lo que la gente hacía y hace cuando está involucrada con idolatría. Como digo, sería demasiado largo y tal vez improductivo. Bien, continuamos. El culto a Moloch, que como digo incluía sacrificio de niños, fue practicado en el valle de Hinnom, con reyes como Acaz y Manasés que participaron en este ritual abominable, aunque el rey Josías lo prohibió. También cayeron en la adoración de los ejércitos celestiales, es decir, la adoración a los ángeles, la astrología o el culto al sol, la luna, las estrellas, también implica esto. Fue introducida en Judá e Israel. Manasés construyó altares para todo el ejército de los cielos, dice Segunda de Reyes 21:5. Ezequías y Josías eliminaron estos cultos, es decir, y les voy a, como dicen los jóvenes ahora, les voy a echar un facto, les voy a tirar un dato. Ezequías y Josías son los únicos dos reyes que en todos estos dos libros de reyes son los únicos dos que se mantuvieron fieles a Dios. Los únicos dos. El rey Ezequías y el rey Josías. Ya si de aquí usted dice, ya, entonces ¿para qué voy a seguir escuchando? Bueno, te animo para que sigas escuchando. Pero Ezequías y Josías son los únicos dos de quien la Escritura dijo, hizo lo bueno delante de Dios. Otras prácticas idolátricas, terafines o ídolos domésticos usados en adivinación. Puedes ver esto en Ezequiel 21:21, Oseas 3:4. Cultos funerarios y necromancia, es decir, consultar a muertos. Mediums, personas que dicen que pueden hablar con las almas. Personas que dicen que pueden tener comunicación con las personas que ya murieron. Amigo, amiga, familia, huyan sin mirar atrás de todo este tipo de prácticas, idolátricas. Están prohibidas en la Escritura. Deuteronomio 18, 10 al 12, búsquelo. Primera de Samuel 28, 7, 14. Recuerden que el rey Saúl fue a consultar con una mujer que practicaba necromancia. Y su reino fue completamente arrancado por parte de Dios. La idolatría durante la monarquía hebrea reflejó una constante infidelidad al pacto con Dios. Desde Salomón hasta Sedequías, la adopción de dioses cananeos, asirios, babilónicos, llevó a la condena profética y finalmente al exilio. La reforma de Josías fue un intento tardío de purificación, pero el daño espiritual ya estaba consumado. Lamentablemente, en la historia monárquica, la idolatría no fue un fenómeno aislado, sino un patrón sistemático que provocó el juicio divino sobre Israel y Judá. Que Dios nos dé la fuerza para, si hemos practicado alguna vez algún tipo de idolatría, Dios nos dé la fuerza para ni siquiera recordar esas cosas de nuestra vida. Y si estamos involucrados ahora mismo en algún tipo de adoración a cualquier cosa que no sea al único Dios, todopoderoso, invisible, sin forma, al único Dios que no tiene ningún tipo de intermediarios, santos, vírgenes, beatos. Si no estamos involucrados en ningún tipo de adoración astrológica, si no estamos involucrados en ningún tipo de adoración a los ángeles, a las almas benditas, nada, absolutamente nada. Un solo Dios, uno solo, Ejad, uno solo.
sin forma, sin cuerpo, una sola esencia, que podamos mantener nuestra adoración pura, sin mezcla. Gracias, Padre, por este nuevo tiempo de devocional. Te bendecimos. Danos la fortaleza para cambiar nuestra manera de pensar, de sentir y de hablar. Bendiciones.